300 kilómetros al sur de las pirámides de Giza se encuentra Tel el Amarna. Bajo las arenas del desierto están enterrados los restos de uno de los lugares más enigmáticos de todo Egipto. Hace 3000 años tuvieron aquí ciertos acontecimientos. Nació una nueva religión, un deforme faraón murió y los egiptólogos todavía intentan averiguar qué sucedió. A finales del siglo pasado se descubrió una gran ciudad perdida en el desierto. La ciudad tenía todo lo deseado. Habían templos, palacios, amplias avenidas, pero faltaba alguna cosa. No habían pinturas ni relieves del faraón luchando contra sus enemigos, ni de sus tropas dirigiéndose hacia la batalla. Tampoco habían retratos del faraón haciendo ofrendas a los centenares de dioses egipcios. Ni siquiera había dioses. A medida que las excavaciones aumentaban, las sorpresas también lo hacían. El faraón estaba representado sin ningún atractivo, pues tenía el rostro alargado, pechos prominentes, las caderas anchas y muslos abultados. Durante miles de años, los rasgos que habían caracterizado a los faraones habían sido la juventud, el vigor y los músculos bien desarrollados, listos para ir a la guerra. Sin embargo, este faraón era deforme, parecía como si hubiesen arrojado al desierto egipcio una criatura de otro planeta. ¿Qué sucedió aquí aproximadamente 1300 años antes de nuestra era? Para responder esto hay que conocer antes a la familia del faraón rebelde. Egipto se hallaba en su época más gloriosa. El país nunca había sido más rico, más poderoso y más seguro. A lo largo del Nilo, los egipcios construían grandes templos para adorar a sus numerosos dioses. Cuando los dioses se sentían complacidos, Egipto prosperaba. El faraón Amenhotep III, padre de Akenatón, vivía en el gran centro religioso en Tebas, la ciudad del dios Amón, cuyos almacenes de techos abovedados contenían el trigo, aceite, el lino y el vino necesario para satisfacer las necesidades de los cientos de sacerdotes que servían a los dioses. La religión era la principal industria de la ciudad, y justo en el centro de todo se encontraba Amenhotep III. Sus dos colosales estatuas todavía se pueden ver en las llanuras de Tebas. Originalmente, estas estatuas guardaban un vasto templo hoy desaparecido. Toda la gloria y riquezas de Tebas se verían pronto sacudidas por una revolución como nunca antes se había visto. Durante los años de gloria de Egipto, Amenhotep III estuvo al frente del país, de modo que no es extraño que la mayoría de estatuas del Museo Egipcio del Cairo nos muestre este gran faraón representado con su familia, entre ellos su esposa la reina Ti y su hijo Tutmosis, quien fue nombrado como sumo sacerdote de Menfis, y Akenatón, quien misteriosamente no aparece en ninguna de las crónicas del reino. Pero el mayor misterio es porque esta familia real ignoraba completamente a su hijo más joven. Parecía ser que desde temprana edad había mostrado extrañas tendencias, y el príncipe fue excluido de las ceremonias religiosas, en las que sus hermanos y hermanas se congraciaban con los dioses. Todo giraba alrededor de los templos y de los cientos de sacerdotes, y este era el mundo que rechazaba al muchacho. Pero las cosas iban a cambiar. Empujado por su ambiciosa madre, el chico marginado se situó en la cúspide del poder. ¿Pero qué clase de faraón sería aquel peculiar muchacho de 18 años? Ya en los primeros años de reinado, Akenatón puso de manifiesto sus peculiaridades cuando empezó a erigir su propio templo en Karnak, el corazón religioso de Tebas. Karnak es un laberinto de templos que cubre más de 40 hectáreas construidos a lo largo de 2000 años. Cada faraón incorporaba un conjunto de sus propios monumentos para ganarse el favor de los dioses. Cuando Akenatón aportó su contribución, el pueblo egipcio supo que algo andaba fuera de lo normal. El recién nombrado faraón inició una construcción con un estilo artístico completamente nuevo y algo raro. Akenatón aparecía con los pies alargados, las caderas anchas, los dedos de las manos extremadamente largos, los pechos desarrollados y el rostro alargado. Nunca antes se había visto algo igual en el pueblo egipcio, pero las novedades no terminaban aquí. Frente al templo se colocaron colosales estatuas del faraón que acentuaban aún más su extraño rasgo. Y eso no era todo. El templo estaba cubierto con imágenes de Atón, el disco solar, cuyos brillantes rayos solares se convertían en manos que sujetaban el Ankh, símbolo de la vida. No aparecían Amón ni los otros dioses de Egipto, que habrían sido sustituidos por el disco solar. La gente debió preguntarse, ¿dónde están los otros dioses? Pero pronto lo sabrían. Akenatón declaró por primera vez en la historia que solo existía un dios. Había terminado con 2000 años de religión egipcia. El lugar donde Akenatón debía empezar su nueva vida fue sugerida por el propio Atón, en el 5º año de su reinado, cuando Akenatón se hallaba en el desértico paisaje en medio de Egipto, a más de 300 kilómetros al norte de Tebas.
el sol se levantó en el horizonte y pareció posarse en medio de dos montañas cercanas, donde el horizonte representaba el principio y el fin. Esta era la señal que Akenatón necesitaba para construir su ciudad soñada. Atón se le había aparecido y le había indicado que construyera su ciudad en el inhóspito desierto. Llamó al lugar Ajetatón, el horizonte de Atón. En los alrededores de la nueva ciudad, Akenatón fue a esculpir estelas que marcaban sus límites y narraban la mística edición. Después de la revelación que Akenatón había tenido sobre la construcción de su ciudad, seleccionó un pequeño grupo entre sus seguidores y los desplazó desde Tebas al yermo desierto que Akenatón había elegido. El lugar actualmente se llama Tel el Amarna. Reunió a los fieles en una de las estelas limítrofes del terreno y mientras observaba la desolada llanura donde iba a construirse su ciudad, realizó una ceremonia de adoración. Fue el sermón de la montaña de Akenatón. Akenatón ya no se encontraba solo, estaba casado con Nefertiti, una de las mujeres más hermosas de la historia. Tenía su propia familia, una esposa, 2 hijas y 4 más que vendrían. El niño rechazado había recorrido un largo camino. En la nueva ciudad la emoción debió ser incontenible. Eran los pioneros de una naciente religión y el faraón era su líder. Hasta el cristianismo no se volvería a producir un sentimiento igual. Era un momento decisivo en la historia del mundo y Akenatón fue el hombre clave. ¿Pero aceptaría el resto de Egipto la nueva religión del rey? Los sacerdotes también hacían preguntas. ¿Qué será de nosotros? Si hay un solo dios, Atón, ¿qué será de los vastos templos de Amón en Tebas? Si el faraón ya no cree en los dioses, ¿qué les ocurrirá a los miles de sacerdotes? El poderoso clero en Tebas estaba furioso con Akenatón. El faraón rebelde había declarado que sus dioses no existían, se había ausentado en la capital religiosa de Egipto y había prometido no regresar jamás. Se habían acabado las ofrendas reales a los dioses. ¿Qué era lo que realmente pensaba Akenatón? Se encontró uno de los mayores logros intelectuales del mundo antiguo, un poema escrito por el propio Akenatón. Aquí en pantalla les dejo el poema. La religión no fue lo único que Akenatón cambió. 1000 años de arte desaparecieron repentinamente. Antes de Akenatón, el arte egipcio apenas había cambiado a lo largo de los siglos. En la actualidad, estamos acostumbrados a que los estilos artísticos cambien prácticamente cada año, pero en Egipto se pretendía que el arte fuera eterno, por lo que había que evitar cambios. La estatua de un faraón de 2500 años antes de nuestra era no era demasiado diferente a una estatua de 2500 años más tarde. Sin embargo, Akenatón decidió cambiarlo todo. No más cuerpos musculosos idealizados. Akenatón aparecía incluso con sus verrugas. Su ideología era representar la realidad. Si el faraón era deforme, así debería ser representado. Ni siquiera la hermosa Nefertiti pudo ignorar la nueva política del realismo artístico. El famoso busto de Nefertiti es un símbolo de belleza en todo el mundo, pero a medida de que la reina maduraba, incluso ella fue representada con una postura encorvada y un cuerpo envejecido. Se puso de moda mostrar a toda la familia real con cabezas alargadas. El nuevo arte no solo fue liberador para Akenatón, sino que había una nueva libertad a los artistas que trabajaban en Tel el Amarna. Los artistas tenían la posibilidad de expresarse como nunca antes. Podían representar escenas íntimas de la familia sin preocuparse por la tradición. Sus miembros aparecían besándose, tocándose o comiendo juntos. En el antiguo Egipto, nunca antes se había puesto a la contemplación del pueblo la vida privada del faraón. Pero Akenatón cambió todo eso. De niño en Tebas, Akenatón nunca había aparecido junto a su familia. De hecho, no se había representado en ningún monumento. Y ahora, en Tel el Amarna, podía superar el rechazo y decir, acéptame como soy. Por primera vez en su vida, Akenatón podía ser él mismo. Después de 14 años de matrimonio, su hermosa mujer y compañera Nefertiti murió. Su otra esposa, Kila, también había muerto. Nefertiti siempre había permanecido a su lado, compartiendo sus sueños. A los 17 años de reinado, con tan solo 30 años de edad, Akenatón murió y desapareció de la historia. De todas las momias reales encontradas, ninguna provocó tanta polémica como la hallada en la tumba 55 del Valle de los Reyes. A principios del siglo, Fidior Davis descubrió una tumba en la que se había vuelto a enterrar un sarcófago del periodo armaniense. La tumba estaba inacabada y el entierro había sido precipitado. Contra un muro y en el suelo habían paneles de madera dorada, y en ellos aparecía la dañada imagen de Akenatón adorando el disco solar y el nombre de la reina Ti. En un nicho habían 4 jarrones de alabastros, con los órganos internos de la momia. En el suelo yacía un sarcófago. Estaba hecho con miles de incrustaciones de joyas y piedras semipreciosas en forma de alas protectoras.
Sin embargo, los cartuchos que contenían el nombre del ocupante estaban destrozados. Todos los participantes de la excavación de la tumba creían que serían capaces de identificar a la momia que había en el sarcófago, una vez que se levantara la tapa y examinaran el cuerpo y las inscripciones de las vendas o de las joyas. Cuando llegó el día de desenvolverla, todos los presentes eran conscientes de la importancia histórica de aquel hecho. Iban a ser los primeros que después de más de 3000 años verían la cara de un rey o de una reina de Egipto. Cuando levantaron la tapa del sarcófago, apareció una momia envuelta en láminas de oro, pero cuando se disponían a desenvolverla ocurrió algo que parecía propio de una película de terror. En cuanto la tocaron, se convirtió en polvo, dejando a los excavadores con un montón de huesos desarticulados en el fondo del sarcófago. Pero debajo del esqueleto, la última lámina de oro parecía tener el nombre de Akenatón escrito en ella. La pelvis era ancha, como la de una mujer, y Akenatón siempre había aparecido representado en sus estatuas con la pelvis ancha, y la cabeza era alargada, como la de Akenatón. Todo parecía encajar perfectamente. Algunos de los presentes estaban perfectamente convencidos de que habían encontrado a la momia de Akenatón, pero hoy la identidad de la tumba 55 sigue siendo un misterio. Quizás la respuesta de por qué Akenatón y la familia real siempre se representaban deformemente está en las manos de un grupo de científicos que trabajan en una enfermedad conocida como el síndrome de Marfan, un defecto genético que daña el tejido conectivo del cuerpo. Probablemente Abraham Lincoln padecía del síndrome. Algunos de los síntomas son el rostro alargado, barbilla prominente, los dedos de los pies y manos largos y finos, y una forma especial de los ojos. Eso podría explicar por qué todos presentaban los síntomas similares. Pero aún quedan algunos misterios. Incluso en la muerte, Akenatón se rebeló contra las tradiciones de Egipto, rechazando ser enterrado en el lugar donde descansaban sus antecesores. En su tumba iba a descansar el pensador religioso más original que el mundo antiguo había visto jamás. Había prefigurado el monoteísmo de Moisés y la tranquilidad y la esperanza de Cristo mucho antes de que el pueblo egipcio fuera capaz de aceptarlo. Akenatón fue tildado de hereje y su nombre borrado de los monumentos de Egipto. Sería de su joven hijo un faraón llamado Tutankamón, de quien el mundo en un futuro oiría hablar. Cuéntanos en la caja de comentarios qué te ha parecido el video o si tienes algún aporte para él. Si te ha gustado el video, dale me gusta en el botón de aquí abajo. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal para mucho más.